Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, queridos amigos, amigas de las Warmis. Bueno, en este día, en este viernes 26 de diciembre, estamos ya listos para compartir con ustedes. Esperamos que hayan pasado muy bonitas fiestas en compañía de sus seres queridos, pensando también, reflexionando en lo que pasa en el mundo y pues siempre lo decimos, ¿no? Son importantes esas reflexiones. Sin embargo, también el reunirse, el hacer comunidad después de estar tan pegados siempre a las pantallas, en un día como Navidad, quizá también es un recordatorio, ¿no? De que debemos sentir, de que debemos abrazarnos, de que debemos aprender o reaprender a estar juntos, a escucharnos, a vernos, a reírnos, a hacer juegos, a, no sé, simplemente a ver al más grande de la familia y al más chiquito de la familia, ¿no? A los abuelitos que nos están enseñando cosas tan bonitas y que cuando ya no están los extrañamos tanto para que celebren y que nos den esas horas tan lindas de Navidad, y los más chiquitos, ¿no? Estas nuevas generaciones que también pues vienen con ilusiones, cargados, cargadas de muchas cosas muy lindas. Así es que bueno, hoy estamos empezando, yo les cuento, estoy en la ciudad de Cuenca, el 24 de diciembre, una locura acá también con el pase del niño viajero, una de las tradiciones más bonitas, y ayer también veía pases también de las pasadas del niño, ¿no? En distintos barrios, esto va casi que hasta carnaval, y pues son tradiciones que tenemos, que conservamos, que queremos muchísimo. Son las 9:09, tiempo de saludar ya con Gaby Cruz, que también está ella sí en cabina, en la capital. Mi Gaby, ¿cómo estás? Espero que hayas pasado muy lindo, te abrazo muy fuerte desde Cuenca. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Te mandamos un fuerte abrazo, mi Sofi querida, pero qué lindo que hayas podido ir y disfrutar también en familia, abrazar a la familia, como tú bien dices, qué importante es hoy por hoy tener esos espacios junto a nuestras familias, al más grandote, al más chiquito de la familia, y qué lindo que puedas estar en esas tierras tan lindas de nuestro país. Y cuéntanos también qué tal está el clima un poquito. Ya nos dijiste que hubo locura por el tema del 24, los pases del niño, sin duda también las compras navideñas de último momento ese día. ¿Cómo está por allá Cuenca? Bueno, amanece soleado, ¿no? Igual el sol, igual que en Quito, sale con poncho, pero la verdad es que estos días han estado súper fuerte el sol, así es que también hay que cuidarse un poquito, ¿no? Pero lindo, Cuenca es una ciudad hermosa con unos paisajes increíbles. Tú sabes que, bueno, uno camina por las orillas de los ríos y hay ciudad y hay gente y hay vida, así es que eso es muy bonito, la verdad. Así es, mi Sofi, pero qué bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros igual desde acá seguimos en el espacio de las Warmis, siempre informando, y te tenemos aquí también cerquita, pese a la distancia física, pues siempre estamos aquí conectados de manera virtual. Hoy tenemos un programa, digamos, diferente, porque lo que vamos a hacer es compartir las entrevistas que son parte del especial que hemos preparado desde las Warmis, las que sostienen, y también, bueno, queremos que ustedes pues hagan esas reflexiones junto a nosotras, Gaby. Así es, mi Sofi. Bueno, primero queremos comentarles la pregunta que está en nuestras plataformas digitales. ¿Usted considera que Jorge Glass debería estar en libertad después de haber cumplido su pena? El 97% dice sí, el no dice 3%, así que ustedes todavía pueden votar durante este día. 9:23 a.m. y estamos de regreso en las Warmis. También queremos saludar a quienes están conectados a través de nuestras plataformas digitales. Como siempre, Jenny Quiñones nos dice: buen día, Warmis, bendiciones. Un abrazo, Jenny. Por acá también nuestra Sofi nos dicen: Sofi, hermosa, saludos, dice fans Mike. También nos dice Rosario Pulupa, saluditos cariñosos. Y bueno, todos quienes están conectados, mi Sofi, también te vemos, te escuchamos. Bueno, me cogieron de sorpresa, pero aquí estamos leyendo también esos comentarios de la gente linda que cada mañana está con nosotros, incluso en estos días que son festivos, feriados, que uno dice, bueno, me voy a, digamos, distraer con otras cosas, hacer otras cosas, pero hay gente que siempre nos está escuchando y eso es, pues, es súper lindo también de su parte, queridos amigos, amigas. Había visto que, bueno, la mañana de este viernes amaneció nuevamente con siniestros viales en la avenida Simón Bolívar, en el sector de la avenida Las Palmeras. Hay personas afectadas que fueron atendidas por el personal del Cuerpo de Bomberos de Quito. Triste esto, ¿no? Porque esto le daña el día, le daña la vida a cualquiera, ¿no? Entonces, acá el 24 había visto también un siniestro que uno dice,
¿cómo pasó eso? ¿Cómo el auto llega, no sé, estaba chocado contra un poste en una dirección que parecía ilógica, ¿no? Y es que de verdad a veces no tenemos ninguna precaución al conducir. Así es, y justamente el día de ayer, en pleno día de Navidad, también hubo un siniestro de tránsito muy fuerte, esto en la vía Loax-Santo Domingo, era un bus interprovincial, 25 personas resultaron heridas y lamentablemente una falleció, y pues es esto, ¿no? Es también este llamado a tener precaución en las vías de nuestro país, y sobre todo también en estas fechas donde hay mucha movilidad en nuestras vías, así que hay que tener mayor precaución. Y lamentablemente, Sofi, también se registraron hechos violentos en algunas zonas de nuestro país. Eso lamentablemente ya lo hemos normalizado, lo hablamos casi que semanalmente, y en este caso es de un ataque armado que ocurrió en El Porvenir, esto en Guayas, la noche del 25 de diciembre, y esto, según información preliminar, ocurrió durante una celebración navideña, cuando sujetos armados empezaron a disparar en el lugar, dejando a varias personas heridas. Justo estamos viendo esas imágenes muy dolorosas. Así es, para estas personas definitivamente qué Navidad, qué celebración de Año Nuevo puede haber, ¿no? El país lastimosamente llega a ser este 2025 el año más violento en la historia del Ecuador, ¿no? Y eso sí que duele muchísimo. Así es, y el día de ayer también en Esmeraldas se registraron 2 personas asesinadas, aparentemente eran policías que se encontraban en su día libre y pues fueron atacados durante una parrillada familiar. Así se suscitaron estos hechos y es algo que seguimos comentando y viviendo el día a día, esta ola de violencia en nuestro país que ni siquiera perdona en estos días, ¿no? En estos días de familia, en estos días de festivos, y que es algo que ya lo hemos normalizado y lo hablamos en el día a día, mi Sofi. Así es, bueno, les queremos invitar a ver también las entrevistas que hemos preparado como parte del especial de Las que Sostienen, que durante todos estos días ustedes van a ver productos especiales realizados por todo el equipo de Radio Pichincha, de cada una de las áreas, ¿no? Diferentes formatos, y nosotros hemos elegido estas entrevistas y también, bueno, Gaby también ha preparado un podcast que ustedes lo van a poder tener a su disposición, ¿no? Porque queremos hablar y reivindicar el trabajo, por ejemplo, en este caso de Las que Sostienen. Así es, y bueno, con esto vamos a ir a la pausa y ya volvemos con más de estos temas. Inicio del espacio promocional y publicitario. ¡Atención! Recibe las últimas noticias, alertas y eventos directamente en tu teléfono. Es fácil y rápido. Busca nuestro canal de WhatsApp como Radio Pichincha y no te olvides de nuestro número 099-611-7795. Y listo. No te pierdas ni un detalle. Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente al día. Radio Pichincha, la radio de las noticias. Fin del espacio promocional y publicitario. Tema del día. Y bueno, ya estamos de regreso aquí. Mi Sofi, me encuentro bien acompañada nuevamente de nuestra Pichi linda. Estuvo también en la primera emisión de noticias, ahora en las Warmis. Ella es nuestra protagonista de estas fechas que se ha robado también nuestro corazón. Y en esta época de Navidad ni se diga. Así que aquí la tenemos, mi Sofi. ¡Ay, qué linda! La extraño ya. Bueno, la Pichi se ha robado nuestro corazón, como tú dices, y pues siempre está ahí en cada momento que vivimos acá desde las Warmis. Así es que besitos a la Pichi, por favor, mi Gaby, abrázala mucho. Aquí está. Y pues ya la veremos pronto. Así es, pero bueno, ahora queremos hablar de lo que Sofi ya les comentaba, y es el tema de ser cuidadoras, ¿no? Que no es un acto heroico, tampoco es un sacrificio romántico, es una experiencia profunda de aprendizaje, de entrega y transformación, y así lo narra Maritza Gallardo. Ella es esposa de Edgardo El Patón Bauza, histórico entrenador de Liga de Quito, y justamente al hablar de Alzheimer, ¿no? Que él atraviesa hoy por hoy, también la vida familiar se redefine, y también aquí se redefine este amor, ¿no? Y justamente pudimos conversar con ella sobre lo que implica esto de ser cuidadora, estos cuidados en una sociedad que no siempre reconoce esa labor, ese trabajo, y que puede llegar justo hasta juzgar, ¿no? A quien toma esta decisión de estar y acompañar en estos momentos tan difíciles que puede enfrentar un ser humano. Así que queremos escuchar este testimonio de Maritza.
Tenemos el gusto de conversar con Maritza Gallardo, una mujer que como muchas pues ha decidido poner el amor, la fuerza del amor en el cuidado de un ser querido, en este caso de su esposo Edgardo Bauza. Maritza, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, este espacio también como parte de este especial que hemos denominado Las que sostienen, historias de mujeres que luchan con la fuerza del amor, con la fuerza de su corazón y que están ahí para sus seres queridos. Quisiera saber cómo ha sido para ti esta experiencia, cómo has ido nombrando la experiencia de cuidar, la experiencia de transformar además y de mantener cosas vivas, ¿no? A pesar del entorno y de las nuevas realidades que se enfrentan. Yo creo que creo que la palabra sería un aprendizaje, constante aprendizaje. Porque no, creo que ninguno de nosotros está preparado, sobre todo para este tipo de enfermedades que te vienen así de un rato para otro y que claro, que cuando el médico te habla de eso no te da no hay una solución, ¿no? O sea, como que no ves una luz al final del túnel. Entonces, creo que es algo que después de ese shock tienes que aprender a muchas cosas, como ir manejando la enfermedad, cómo manejar tú y tus sentimientos para afrontar la enfermedad, cómo manejar también un poco el entorno, a veces que tampoco sabe a veces ni cómo acercarse o cómo manejarlo tampoco, todo es un constante cambio, entonces yo creo que es también un constante aprendizaje. Periodísticamente también es complejo, ¿no?, abordar estos temas, evitando siempre revictimizar o forzar también, por eso te agradezco mucho la confianza de dejarnos conversar contigo, ¿no? Porque antes de este diagnóstico seguramente, y pues también sin duda hoy, tienes una vida activa, intereses, proyectos, pero ¿cómo has cambiado tu relación contigo misma? ¿Qué partes de Maritza han tenido que transformarse o desaparecer para poder sostener este proceso? A ver, no sé, nunca he pensado en que algo ha tenido que desaparecer, pero yo creo que es como en todo yo creo que eso lo veo más como una evolución, ¿no? Porque más que ver la parte negativa, alguna vez alguien me preguntaba qué es el amor, entonces se me venía la palabra sacrificio a la mente, pero luego tenía como una nota negativa y prefiero no verlo como algo así, sino más como entrega. Y siempre tratando de ver como que lo positivo en cada cosa. Entonces, para mí personalmente trato de verlo como aprendizaje, como te decía antes, y como una evolución como persona, porque de hecho como por ahí vas conociendo cosas que tú no sabías que tenías. Tal vez tú no sabías que podías dar esa entrega por otra persona, o que el amor era tan grande, o que a veces cuando te caes realmente eres fuerte como para volver a levantarte. No digo que todo sea lindo, pero digo que de esas cosas tristes y feas, como que sí puedes agarrar cosas positivas y sentir que evolucionas también como persona. No se trata de romantizar, ¿no? Sino de encontrar esa forma de contarlo, de narrarlo. Sí, pero también creo que uno llega a ese punto en el que puedes hablarlo. O sea, tal vez hay personas que te ven ahora y que están en momentos tal vez más iniciales del cuidado de una persona y es muy duro. Entonces, ese constante aprendizaje te viene siempre, pero al principio realmente cuesta aprender y salirte del por qué a mí, por qué a esta persona, por qué a nosotros, y de ese sufrimiento y de esa... Cuesta un montón. Entonces, yo ahora te puedo hablar a ti como un poquito más de tranquilidad del tema, pero porque ya han pasado algunos años y creo que he pasado ese proceso donde puedo decir, ok, quiero hablar del tema, no está mal, pero tampoco, como tú dices, no romantizar la enfermedad, solamente decir, primero, que no están solos, y segundo, que sí se puede, ¿no? Que a veces uno tiene una fuerza interior que no conoce. Tú has dicho que extrañas la voz, ¿no? De todos modos, en un hogar donde las palabras ya no ocupan ese lugar. ¿Qué nuevas formas de comunicación has descubierto? ¿Qué te ha enseñado también el silencio, no? Sí, yo creo que a veces el silencio puede hasta decir más. Pero en nuestro caso en particular creo que he aprendido mucho a leer lo que puede decir una mirada, un gesto. Yo trato de siempre mirarlo mucho a los ojos, ¿no? No está contento, está bien, no está bien, le gusta, no le gusta, porque lógicamente no me lo puedo decir con palabras. Ahora tenemos familia, te contaba que vino de Argentina, familia de él, su hermano, su cuñada, y cuando hay esos rasgos de que los mira, de que sonríe, entonces les digo, miren, tomen en cuenta, los está mirando, está contento, está cómodo. Entonces creo que tienes que
aprender a ver esas señales donde las palabras ya no están. Tú eres la cuidadora principal en este momento, ¿no? Pero el cuidado sigue recayendo también mayoritariamente en las mujeres. Y en tu experiencia, ¿qué cosas también del sistema de salud familiar, social, hacen que el cuidado a veces se vuelva solitario? ¿Cómo tú analizas también ese papel que tienen las mujeres que asumen el cuidado? Sí, será por un poco más porque por algo maternal, no lo sé, o por qué, pero es duro porque como dices tú, uno empieza a sentirse solo, pero a veces creo que también es primero porque la gente no sabe mucho también cómo manejar o cómo acercarse a ti, no saben de qué manera te pueden ayudar. Mucha gente a uno le llama y te dice, cualquier cosa que necesites, pero bueno, tú no vas a llamar y decir necesito esto. Es difícil también pedir ayuda de nuestro lado. No sé si es algo cultural o que nosotros a veces, las mujeres sobre todo ahora, somos como que súper mujeres y podemos con todo, pero somos humanos, o sea, no podemos con todo. Entonces creo que aprender a pedir ayuda también sí nos cuesta un montón. Pero a ti te costó encontrar esa ayuda que sea la que tú requerías, ¿no? Al ser una mujer también tan joven y demás. ¿Cómo, digamos, esa ayuda luego se volvió en ese soporte, ¿no? El encontrar quienes cuidan a las que cuidan es necesario. La importancia de esto, ¿cómo la podrías explicar? Es súper importante. Lo que pasa es que, como todo, es un proceso. Tú tienes que llegar a eso. Así como tienes que llegar al momento de que aprendes de la enfermedad y cómo manejarla, también tienes que llegar al momento en el que pides ayuda. O sea, lastimosamente a veces tienes que llegar al momento más duro cuando dices, ok, ya no puedo más. O sea, porque si no me voy a enfermar yo, no voy a poder cuidarlo a él, no voy a poder cuidar a mi hijo, no voy a poder tener una vida y eso tampoco está bien. Entonces tienes que llegar al punto en el que aceptas que no es fácil decir, necesito ayuda. Es duro, pero una vez que ya tomas ese paso, dices, ¿por qué no lo hice antes? Fuerte, ¿no? Pero sí, también nos cuesta eso de asumir que necesitamos a veces ese apoyo de otras personas. Sí. Edgardo es una figura pública, además muy asociada con la fortaleza, ¿no? Esta enfermedad de alguna forma rompe esa imagen tradicional y tú también has decidido que esa fragilidad de algún punto sea vista, ¿no? Y sea entendida para que también otras personas puedan acercarse a esa experiencia y acercarse a ustedes, ¿no? Sí. ¿Cambió ahí la forma en que las personas han asumido también a quienes toda la vida muestran una fortaleza o a quienes están siempre en el escenario público y como que quieren siempre saber de la vida de estas personas? Sí no fue una decisión muy fácil, justamente porque a veces dices, bueno, yo quiero que la persona sea vista y recordada de la misma manera, pero hubo como que un punto en el que dije, bueno, todo cambia, todo evoluciona, y en este caso, bueno, el cambio fue por una enfermedad. Entonces sentí que no era justo que escondas a una persona porque está enfermo. Sí tenía un poco de miedo de qué es lo que iba a decir la gente cuando fuimos al estadio, de qué es lo que estará bien, qué van a decir, me van a juzgar. Bueno, siempre uno piensa un poco en eso, pero después, al ver la respuesta de la gente, que un 99% fue de muchísimo cariño, entonces, bueno, después vino el paso del documental y dije, creo que es algo que tenemos que hacer. Creo que es importante porque no solamente para que la gente se dé cuenta que no está sola, pero porque no tienes por qué esconder a una persona por una enfermedad. O sea, esta enfermedad no define quién es Edgardo Bau. O sea, obviamente lo definen otras cosas, pero es parte de. Entonces también como que la gente aprenda que tienes que aceptar a las personas en el momento y en el lugar en donde están. Él ya no está en el lugar del técnico famoso, o sea, lo sigue siendo, pero ahora está en otra fase de su vida. ¿Y por qué no aceptar también que él está en esta fase? Pero la fortaleza hoy igual la demuestras tú. Estás ahí y es como que tu figura de alguna forma es la que sostiene también hoy la figura y el legado de Edgardo Bau. ¿Lo sientes así? No sé, o sea, no pensé que ese iba a ser lo que iba a pasar después del documental. El documental para mí fue una idea de, primero, hablar de la enfermedad, también un poco educativo, ¿no? Que conozcan este tipo de enfermedades que no se conoce tanto, que sepan que pasan en personas jóvenes, que nos puede pasar a cualquiera, que tal vez sepan un poco cómo manejarlo, aceptarlo,
y que sepan un poco más de ese Edgardo Bauza que la gente quiere un montón. Pero claro, después vino un poco la atención hacia mí y que hablando de eso, ¿no? De que la fortaleza y no sé qué, y fue un poco raro porque no, como que yo no lo veía de esa manera, o en el día a día tal vez no te sientas a pensar en eso, es como que, ok, esto es lo que tengo que hacer. Así que sí ha sido un poco, no sé, para mí hasta medio difícil aceptar que luego la gente está hablando como de las cosas que yo hago, porque es más, no sé, más yo lo veía más hacia afuera que hacia adentro, creo. Pero muchas veces las mujeres son muy juzgadas también en estos contextos, ¿no? O sea, igual, si cuidas bien, si cuidas mal, ese tipo de cosas. Claro. Pero tú dices 99% y yo me imagino que hubo ese 1%. Claro, hay ese juzgó. porcentaje que juzga el documental o de por qué lo hace, cuál es la palabra que utilizan, por qué exponer a la persona. Y claro, eso me hace sentir un poco mal, pero digo, bueno, nunca es esa la razón por la que se hicieron las cosas y sé por qué se hizo y sé que la mayoría de gente lo ha aceptado y ha visto el por qué lo estamos haciendo. Entonces eso me deja más tranquila, pero claro, siempre va a haber alguien que no está de acuerdo con las cosas que tú haces y más como cuidadores y más como mujeres, ¿no? Pero uno aprende a no complacer al resto, sino a decidir, ¿no? Y a saber lo que es correcto. Sí. desde lo más interno, ¿no? Exacto, yo creo que uno tiene que escuchar esa voz interior. He aprendido en estos años, ha sido, tengo que escuchar esa voz interior. Y esa voz interior me decía hace meses, quiero hablar del tema, pero ¿cómo hago? ¿A quién llamo? ¿Dónde voy? O sea, yo no, siempre he sido una persona muy aparte de medios, de nada que ver, entonces no tenía idea hasta que me llamó la fundación y fue como el momento perfecto para hacerlo. Nico crece viendo este cuidado cotidiano, crece viendo el amor incondicional, el compromiso. ¿Qué te importa especialmente de lo que él pueda comprender o cómo lo pueda comprender? Yo creo que una de las cosas que me parece que han salido positivas con él es que aprende a ser una persona con mucha empatía, ¿no? Lógicamente, por más que tratemos de vivir una vida muy normal, al mismo tiempo, claro, no es normal ver que tu papá tiene este tipo de enfermedad y que necesita estos cuidados, pero sabré después, ¿no? Qué es todo lo que él ha llevado, pero por ahora lo que veo es que él ha aprendido a vivir una enfermedad con mucha naturalidad, a ser muy empático con los demás, no solo con su padre, pero con nosotros, conmigo mismo. Si él ve que yo estoy cansada, o sea, me dice, mami, tranquila, tú anda, descansa, yo me ocupo de esto. Entonces, cosas así que digo, qué lindo, o sea, él es un niño muy noble. Entonces, esas cosas también son cosas positivas que puedes sacar de algo tal vez un poco triste. A muchas mujeres, o en general a las personas, nadie les habla, digamos, de la soledad, del desgaste, de las renuncias, en estos casos, ¿no? Que involucran el comprometerse con alguien y demás. ¿Qué te parecería importante que se diga desde el principio cuando se habla de un diagnóstico, cuando se habla de una enfermedad como esta? ¿Pero que se diga de parte del médico sí, o...? Que la sociedad también maneje, ¿no? Como... Bueno, empezando por el tema del compromiso, ¿no? Uno creo que cuando se casa, uno asume las cosas bonitas, pero a veces no te preparas también para estas cosas que pueden sobrevenir. Claro, o sea, creo que nunca vas a estar preparado por más que, no sé, trates de interesar, bueno, en algún momento si mi pareja se enferma, yo voy a estar ahí, pero otra cosa es cuando ya te pasa, ¿no? Yo creo que es difícil estar preparado para eso, pero quizás solo, no sé, estar mucho más consciente de lo que realmente significa el amor, no solo de pareja o de las personas de las que tú ames, de tus hijos, de tus padres, que es entrega, y es entrega sin esperar nada a cambio. O sea, suena súper como tarjetita así muy cliché, pero en realidad si te pones a pensar, si tú realmente amas a una persona, cuando tú amas a tu hijo, ¿no es cierto? Que a veces es más fácil para nosotros verlo así, tú dices, yo doy todo por esta persona, aunque no esperas que seas retribuido en el futuro. Entonces lo mismo puede pasar con tu pareja, con tus padres, y es así, o sea, lo que yo he visto más es esa entrega donde tú no esperas más, o sea, donde tú te sientes feliz de que tú estás haciendo lo mejor para esa persona. Hoy como mujer, ¿qué les dirías también a las mujeres que te ven, a las mujeres que también tienen a su cargo tareas de cuidado y que a veces también han enfrentado todos los miedos que tú has enfrentado? ¿Qué les dirías? ¿Cómo las motivarías o qué respuesta darles? Sí, que es duro, que no están solas. Algo que me ha enseñado, sobre todo este documental, pues
porque se habló ya tanto de la enfermedad, es recibir tantas historias de tanta gente que está viviendo cosas similares. Entonces, para mí, personalmente, y yo creo que para todas nosotras, el saber que no estás sola, así no esté esa persona al lado tuyo, pero el saber que no estás sola, no sé si es un alivio la palabra, pero al menos dices, ok, no es solo a mí, ¿no? Y hay personas que pasan también cosas siempre puede ser peor. No es un alivio, pero por lo menos ese acompañamiento sí te ayuda de alguna manera. Entonces, saber que no estás sola y que pidan ayuda, la ayuda que se pueda pedir, así sea una ayuda a una amiga, si necesitas una hora irte y tomarte un café porque necesitas salir y olvidarte, no se olviden de ustedes, ¿no? No se olviden, porque a veces uno se mete a 100% en el cuidado y es como que no, todo es al resto y tú para el último. Pero piensen en que si tú te pones mal, si tú te enfermas, en serio, ¿quién va a cuidar a esta persona? Entonces necesitas darte un espacio, el espacio que puedas darte, pero es súper importante. ¿Sostienes las mismas amigas? Sí. ¿Nuevos vínculos? Claro, o sea, bueno, las amigas de toda la vida que siempre son, como te digo, es ese espacio donde vas, te tomas un café o un mensaje, una llamada o lo que sea, que ayuda un montón, porque desconectarte un momentito ya te ayuda. Si necesitas hablar del tema, que sean tu paño de lágrimas. Si quieres hablar de otra cosa, bueno, que sean las que te hacen reír. Y también en este tipo de cosas hay grupos de soporte donde también vas a conocer gente nueva, nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer las cosas. A veces tienes problemas con las personas con las que tú cuidas que no sabes cómo manejar. A veces ni el médico tal vez no te da las mejores herramientas, pero las personas que lo están viviendo, sí. Entonces, no, a mí me pasó esto y mira, a mí me funcionó esto. Y me ha pasado a mí tantas veces que yo en mi grupo de soporte he encontrado muchas respuestas. Y aparte de eso, hasta nuevas amistades, ¿no? Que te entienden. Tú hablabas ya de aprendizaje. ¿Hay otra palabra que defina este momento de tu vida? Bueno, la que te decía también antes de entrega, creo yo. Porque sí, es una entrega que no es la misma entrega que diste siempre. Ahora es otro nivel, ¿no? Como que es otro nivel de entrega, creo yo. Muchas gracias, Maritza. Gracias. Por esta entrevista, por este espacio, por abrir tu corazón, también tu intimidad, porque lo es, pero creo que el objetivo es también súper importante, ¿no? El que podamos entender cómo es la vida, a procesar los momentos duros, los momentos difíciles y sobre todo a saber que no estamos solas, ¿no? A veces nos sostienen las amigas, nos sostiene la familia, siempre hay que buscar y cuidar a las que cuidan, en este caso a ti también, Maritza. Totalmente, gracias, un gusto. Qué testimonio de vida de Maritza, ¿no? Que acompaña y que cuida a nada más y nada menos que al Patón Bauza en esta nueva etapa de su vida, y que nos quedemos con eso, ¿no? Con todo lo que ella nos ha mencionado también, que es entrega absoluta. Realmente no es un sacrificio, como ella lo dice, porque no hay una connotación negativa cuando realmente se cuida con el corazón y con amor, y sin duda nos quedamos con eso, que es una entrega absoluta hacia la persona que ella tanto ama. Son historias complejas que hoy se cuentan, ¿no? Y son historias de las miles de historias que hay en nuestro país que tienen que ver con el cuidado sostenido en más de un 78% por las mujeres, ¿no? Que están a cargo de cuidar a hijos, a padres, a seres queridos. Y pues bueno, habrá distintas connotaciones, distintos matices, quienes tienen acompañamiento, quienes no lo tienen, un Estado que casi nunca responde, porque pues lo hemos visto en múltiples ocasiones, pero es importante poder contar también desde estas voces tan fuertes, tan potentes, qué significa cuidar, mi querida Gaby. Así es, y bueno, antes de continuar con nuestra siguiente historia, queremos también saludar a quienes están conectados a través de nuestras plataformas digitales, y aquí los saluditos van para nuestra linda Pichi, Amparo Padilla y Ana Lucía, nos dicen a todas y todos, Pichi incluida. Así es, la Pichi está en todos nuestros segmentos, en todos nuestros programas, nuestra linda Pichi. Bueno, ahora queremos también hablar de otra historia, ¿no? Y es la historia de Renato Ortuño. Esa es la que vamos a hablar a continuación, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Miren, aquí la Pichi todavía está escondida. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la siguiente historia.
Y estamos de regreso y ahora queremos contarles otra historia, una historia de una cuidadora también, y es cuando se conoció, ustedes recuerden esta historia de Renato Ortuño, víctima lamentablemente de este intento de sicariato y que lo dejó con una lesión medular irreversible. Y bueno, Renato ya no nos acompaña hoy por hoy, y aquí emergió también la figura de Daniela Bertero Salvador, esposa, cuidadora, principal sostén durante 2 años de este proceso, ¿no? Marcado por la esperanza, pero también por la frustración y finalmente pues la decisión de familia de optar por el proceso de la eutanasia, mi Sofi. Así es, bueno, fue realmente una decisión muy personal también, creo que de Renato, ¿no? Que fue comunicada y compartida con su familia. Y en esta entrevista recogemos el testimonio de Daniela Bertero Salvador, ¿no? Como parte del especial Las que Sostienen, una serie que intenta visibilizar a las mujeres que cargan con el cuidado en los momentos más duros de la vida, Gaby. Así es, y Daniela pues abrió su hogar, su corazón también para contarnos cómo fue este proceso hasta el último día junto a Renato, junto a su esposo, y también cómo ella vive ahora, hoy por hoy, después de esta experiencia. Escuchemos también sus declaraciones. Cuando conocimos la historia de Renato Ortuño, víctima de un intento de sicariato, quien al final decidió optar por la eutanasia después de un trayecto muy duro, fuerte, también conocimos a Daniela Bertero Salvador, quien lo acompañó durante todo este proceso. Y es precisamente con ella con quien queremos hablar el día de hoy. Con Daniela, que fue no solamente la esposa de Renato, sino también su cuidadora, su sostén, alguien que estuvo ahí incondicionalmente. Por eso queremos resaltar también ese trabajo de las que sostienen, de las que están ahí en los momentos más difíciles de la vida. Daniela, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por habernos permitido contar la historia también de Renato. Cuando todo cambió de forma tan abrupta, ¿cómo fue ese primer momento y ese primer acuerdo silencioso entre ustedes? Ese decir y plantearse cómo vamos a seguir adelante. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por este espacio. Te agradezco mucho que también puedas visibilizar a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino a los cuidadores. Bueno, pues el día que nos cambió la vida, el 23 de junio del 2023, realmente fue un momento de mucha incertidumbre, un momento en el que todos los términos médicos eran muy complicados. Realmente yo desconocía absolutamente todos los temas médicos. Y en un inicio, pues nada, Renato estaba en shock en cuidados intensivos, y cuando yo pude conversar con él solamente me dijo, ya nada, mi amor, hay que seguir. Pero más adelante, pues él me dijo que cuando estaba en el hospital, él no fue consciente de lo que realmente implicaba su diagnóstico, que fue cuadraplegia. Él estaba en shock. Y una vez que fue dado de alta, recién asimiló lo que significaba la cuadraplegia. Porque si bien creo que todos hemos escuchado el término cuadraplegia, pues vivirlo es totalmente distinto. Entonces, nada, yo desde un inicio le dije, mi amor, aquí estoy, todo lo que tú decidas yo voy a apoyar y voy a hacer hasta lo imposible por ayudarte. En esos primeros meses de incertidumbre, ¿qué te daba fuerza para levantarte cada día a ti y a Renato, para sostener de alguna forma a Renato, que estaba viviendo en carne propia ese diagnóstico que tú mencionas? Pues decirlo es una cosa, vivirlo es otra. Realmente, hasta ahora me pregunto qué me ayudó a mantenerme tan fuerte, porque yo me volví una roca, y lo único que yo te podría decir es el amor verdadero. Yo junto a Renato conocí el amor verdadero, el amor puro, aprendí que el amor es libertad, que el amor no es ataduras y que tampoco es egoísmo. Entonces esto fue lo que a mí me mantuvo fuerte, porque además él y yo siempre estuvimos de acuerdo en que todo era como él quería y hasta donde él quería. Entonces, desde un inicio siempre pactamos, por decirlo así, que si él quería vivir, yo lo iba a acompañar en este proceso y iba a hacer lo imposible porque él se recupere, pero también si él decidía llegar hasta ahí, yo también lo iba a apoyar y lo iba a respetar. Ustedes no se quedaron quietos, ustedes buscaron múltiples opciones de tratamientos para recuperar la movilidad, así fuera de forma mínima. ¿Cómo fue ese trayecto cuando una búsqueda no funcionaba, cuando las cosas no salían como ustedes querían? Bueno, en un inicio Renato no quería someterse a ningún tipo de tratamiento. Cuando él fue diagnosticado con cuadraplegia,
Su familia se empeñó en que obviamente también Renato se recupere y pues nosotros viajamos a España y Renato puso esta opción de España de las células madres como única opción. Él dijo que si esto no funcionaba, él llegaba hasta ahí y que él no iba a hacer su vida en una silla de ruedas. Sin embargo, los meses siguieron pasando, yo aprendí un montón de cosas y con amor y paciencia, de cierta forma le convencí de que él se dé una oportunidad de probar cosas nuevas. Yo realmente no te sabría decir un número exacto de cuántos correos mandé, con cuántas personas me contacté. Mucha gente nos cerró las puertas, otras no nos contestaron, otras nos decían, mira, no tengo nada que ofrecerte. Sin embargo, a todas las opciones que fuimos fueron las únicas que nos abrieron las puertas, porque si otras nos hubieran abierto, te aseguro que también hubiéramos ido. Entonces todo empezó cuando nos mudamos a la ciudad de Cuenca, donde se nos ofreció un tratamiento en el que nosotros realmente pusimos toda nuestra esperanza y no resultó ser como pensamos, y eso para nosotros fue muy triste. Fue cuando, la peor depresión que estuvimos los dos, pero yo a la par empecé a buscar la opción de México. Entonces, cuando nosotros regresamos de Cuenca, ya teníamos la opción de México como una posibilidad. Sin embargo, tampoco era lo que pensábamos. Cuando fuimos, que ya va a ser casi un año, en enero, a México, nosotros llegamos llenos de esperanza. De hecho, yo tengo una publicación que yo decía, esta es la mejor semana que hemos tenido en más de un año, porque nos sentimos tan esperanzados, pusimos toda nuestra fe en eso, lo dimos todo. Él y yo, cada uno desde su lugar, dimos todo, y obviamente fue un golpe súper duro darnos cuenta que todo lo que hicimos no había funcionado. Nos vendieron humo, y también hay que ser realistas. La lesión de Renato no era una lesión cualquiera, existen 1000 tipos de lesiones medulares. Hay mucha gente que sí se recupera y que también uno se esperanza de eso, de que ve a otras personas recuperarse, pero ya cuando vas entendiendo y conociendo más gente te das cuenta que existen miles de lesiones, y lamentablemente la de Renato era muy grave. De hecho, que él haya sobrevivido era ya un milagro. Y nada, después cuando fuimos a Colombia realmente fue cuando nos dimos cuenta que no había mayor esperanza. Igual no solamente buscamos tratamientos médicos, por decirlo así, nosotros realmente confiamos en todo lo que te puedas imaginar, en energías, en santos, hicimos todo. Aquí vino gente a hacerle chakras, lectura de akáshicos, todo lo que te puedas imaginar. Confiamos en santos, hicimos todo lo que nos dijeron y nada. ¿Cómo manejaban la frustración versus la esperanza, esa esperanza que estaba nombrada en una cita médica, en una nueva alternativa, en cualquier cosa? Bueno, realmente desde que esto le pasó a Renato, él, como ya él mismo les comentó, por coincidencias o no sé qué, él estaba haciendo su doctorado sobre la implementación del derecho a la muerte en la legislación ecuatoriana. No la pudo hacer porque ya no tuvo tiempo de hacer su tesis doctoral. Sin embargo, él conocía mucho del tema de la eutanasia. Obviamente aquí en el Ecuador todavía no era legal y recién estaba Paola haciendo su trámite. Sin embargo, él conocía mucho el término eutanasia. Nunca lo habíamos conversado, pero ya que le pasó esto, él siempre tuvo como opción la eutanasia. Entonces, de cierta forma, digamos que sabíamos que si no funcionaba algo, él se iba a aplicar la eutanasia. Y mal que bien, él, o porque se recuperaba o porque se aplicaba la eutanasia, él iba a estar bien. Entonces, así lo manejábamos. Cuando no funcionaba algo, decíamos, ok, probemos esto. Y si no, pues, ok, tú tienes tu plan B. Entonces, de esa forma también seguimos adelante, porque si no era súper difícil. Pero siempre tú respetabas la decisión, por más dura que te sonara, ¿no? Porque siempre, es una palabra fácil. Siempre la respeté porque la única persona que realmente vivió junto a él fui yo. Como él y yo conversábamos y decíamos, el detrás de cámaras nadie lo conocía. Uh-huh. Ustedes también cuando venían a verle, él siempre estaba bañado, arreglado, peinado, comido, perfumado, etcétera. Pero todo lo que había detrás solo lo sabíamos él y yo. Todas las cosas tristes, todos los accidentes, lo que implicaba el cambiarle, el arreglarle, el que yo haya aprendido técnicas, es algo que ni siquiera describiendo alguien puede entender. Entonces yo sabía cuánto sufría él. Él no se mostraba ni en cámaras ni frente a la gente que le venía a ver vulnerable. Sin embargo, él lloraba todos los días como un bebé desconsolado, a mares, y yo era quien le consolaba. Entonces yo sabía
cuánto él estaba sufriendo. Y siempre, como te dije al inicio, yo considero que el amor es libertad. Por más de que yo te ame, yo no te puedo tener junto a mí por el hecho de que respiras. Yo te tengo junto a mí libre y con todo el amor. Entonces yo siempre le respeté y como te decía, yo le dije, lo que tú decidas yo te apoyo. Así yo no esté de acuerdo, a mí no me parezca, tú eres quien está viviendo esto y yo tengo que respetar. Por eso todo era hasta donde él quería y como él quería. Obviamente yo le daba mi punto de vista. Cuando él estaba deprimido, yo digo que realmente, o sea, realmente Dios fue súper importante para mí porque cuando yo en ese tiempo sí me alejé mucho de Dios. Sin embargo, yo sentía que el Espíritu Santo a mí me iluminaba cuando él estaba deprimido. Yo le decía, yo empezaba a hablar con él y no sabía por qué él estaba diciendo lo que le decía. Y a la vez que le daba terapia a él, también me daba terapia a mí y los dos salíamos adelante. Entonces siempre respeté todo lo que él quería y yo me mantuve fuerte. Como te digo, hasta ahora no entiendo cómo lo logré, pero creo que la palabra es amor. Muy fuerte lo que nos dices, Dani, porque nosotros vinimos varias veces y siempre Renato tenía una sonrisa en su rostro, que era algo como que nosotros, lo planteábamos como qué resiliencia, ¿no? Después de tanto en medio del sufrimiento, siempre con una palabra amable, ¿no? Que entiendo porque también hemos dialogado con amigos de Renato que lo nombran así, como una persona muy alegre, muy dada hacia otras personas también. ¿Qué fue lo más difícil de aprender a hacer del cuidado de Renato? ¿Qué fue lo que te enfrentó y te sentiste como impotente de pronto? Realmente no te podría decir una cosa. El día que nos cambió la vida, o sea, a mí me cambió todo, Sofía. Yo hasta la mañana del 23 de junio, yo como digo, yo vivía como en el mundo con hitos, en un cuento de hadas. Renato nunca me hizo dar cuenta de lo que realmente era la vida. Él era el proveedor, él era el que se encargaba de pagar desde lo mínimo, siempre me trataba como una princesa, como una reina. Yo siempre digo, pese a que soy alta, siempre me sentí chiquita al lado de él, no por ser menos, sino por el hecho de que él siempre me abrazaba. Yo me sentía siempre protegida. Y el rato que pasó esto fue un choque impresionante. Era yo ahora la que tenía que proteger, la que tenía que hacerse cargo de todo, de cuidar, desde, como te digo, desde pagar el agua, la luz, hasta todo. O sea, tuve que enfrentar todas las finanzas, todo, o sea, temas emocionales. Renato, si bien sí se mantenía, como dices, feliz y todo, él sí tenía muy buen sentido del humor y creo que si no hubiera sido así, no hubiera podido con todo lo que hizo. Sin embargo, él también cambió mucho con esto. Él se volvió una persona muy triste, pese a que se mostraba feliz y igual era chistoso. Igual siempre tratábamos de reírnos con las mínimas cosas, cantar en la ducha, yo le hacía bailes, no teníamos apodos, pero la vida nos cambió al 100%. Renato siempre fue una persona muy organizada que le gustaba tener las cosas para luego pensar en otras. Ese fue uno de los motivos por los cuales no fuimos papás, porque primero pensamos en tener nuestra casa, por ejemplo. Tuvimos nuestra casa y no nos servía para nada, porque estábamos en 4 paredes. Y eso era súper frustrante y triste, porque claro, uno a veces se preocupa de tener, de planear, y luego te ves encerrado en 4 paredes. Por eso en una entrevista, no sé si te acuerdas que dijo, los que me dispararon son más libres que yo. Entonces todas esas cosas eran súper choqueantes, porque era impresionante lo que estábamos viviendo. Uh-huh. ¿Y cómo cuidabas de ti en medio de todo eso? Porque realmente no sé si decirte que cuidaba o no cuidaba de mí. Yo pasé a segundo plano totalmente. Para mí era Renato todo. O sea, no me importaba si estaba o no estaba arreglada. O sea, solamente me importaba que él esté bien. Mi vida se volcó a él. Y claro, obviamente yo sé, y ahora también lo digo, es súper necesario también cuidar de ti mismo. Sin embargo, yo sí dejé eso para después. O sea, siempre yo decía, primero es Renato y luego yo ya veré qué hago. Uh-huh. Entonces, no cuidé vínculos con otras personas, amigas. Sí. ¿Quiénes estuvieron para ti? Definitivamente quienes estuvieron incondicionalmente fue mi familia, y principalmente mis papás y mi hermano y mi cuñada. Pero mis tíos también, o sea, de diferentes maneras, económicamente, moralmente, venían a vernos, acompañarnos. O sea, mi familia realmente fue lo que a mí hoy me tiene aquí. Qué fuerte. Amigos
se sostienen, ¿no? Sí, Amistades. Definitivamente tenemos, esto redujo nuestro círculo tanto familiar como social muchísimo, pero definitivamente, sobre todo Renato, qué calidad de amigos, qué bestia, qué calidad de amigos incondicionales. Yo también tengo mis amigas, mis amigos que han estado siempre pendientes de mí, aunque yo por estar preocupada de Renato también de cierta forma me alejé un poco o me dejaba, como te digo, yo a un lado. Sin embargo, las personas que Renato tenía, que eran sus amigos, impresionante. Eso también a él le mantenía súper fuerte, el saber que tenemos a esas personas, que es lo que realmente importa, ¿no? Estar no solo en las buenas, sino en las malas. Recuerdo mucho que Renato mencionaba eso y hablaba de cómo se redujo ese círculo. Renato fue ya luego muy claro y muy firme con su decisión con respecto a la eutanasia, que no nacía de un impulso. Él decía que era algo muy bien pensado. Y para ti, ¿qué reflexión te da eso sobre la dignidad de la vida? ¿Cómo fue para ti asumir también que esa era la decisión de Renato? Definitivamente considero que la eutanasia no es rendirse, la eutanasia es, como Renato decía, y incluso dijo en el video que yo proyecté en su velorio, él decía que hay que vivir, pero vivir bien y dignamente. No por estar respirando significa que vives bien. Renato decía que él murió el 23 de junio del 2023. Ese día algo dentro de él ya se apagó y se murió para siempre. Y yo considero que la eutanasia es una oportunidad muy grande y muy valiosa. Es un tabú todavía, pero considero que es una opción muy buena para quienes sufren y no tienen cómo salir adelante. Como siempre decía Renato y yo también, nosotros fuimos muy afortunados de que teníamos nuestras cosas, de que teníamos nuestros ahorros, tuvimos muchísimo apoyo, como sabes, hicimos rifas, sorteos, donaciones, etcétera, y gracias a Dios nunca nos faltó nada. Como yo digo, yo no sé, no nos faltó ni desde una medicina hasta si Renato quería un tabaco, un chocolate. O sea, gracias a Dios no nos faltó nada, pero mucha gente sufre y no tiene las posibilidades. A nosotros nunca nos faltó un pañal, un pañito húmedo, la cama hospitalaria cuando la teníamos. Pero hay mucha gente que sufre. Incluso, Sofi, te cuento que algunas personas han contactado conmigo desde que falleció Renato. Para mí ha sido súper duro porque me han contado sus historias y me han suplicado que les ayude. Y yo les he explicado que yo, lamentablemente, yo no les puedo dar presentando un trámite. Les he explicado cómo es el proceso. Sin embargo, es impresionante y es desgarrador cómo la gente me ha escrito, mandándome audios, diciéndome, por favor, les suplico, sea el ángel de mi vida y ayúdeme. Para poder acceder a la eutanasia. Para poder acceder a la eutanasia. Son personas que definitivamente sufren, que están 30 años postrados, sufriendo, que tienen su cuerpo hecho pedazos, que eso ya le ha derivado en otras enfermedades, en diálisis, en que no les dan citas. Entonces considero que la eutanasia sí es una opción para que una persona no sufra. En nuestro país es muy nuevo, ¿no? Y hay muy pocos casos, ¿no? De hecho, el caso antes de Renato entiendo que se judicializó para poder llegar a la eutanasia. ¿Tú crees que influyó un poco esta visibilización de su caso en que se haya aceptado más pronto que otros casos que tú dices están ahí, gente que está abandonada lastimosamente? Sí. Yo no sé si es que haya gente que haya aplicado después de Renato, realmente no lo sé, o tal vez si lo han hecho sin hacerlo público, desconozco. Pero sí creo que la gente tiene que ver más allá de sus creencias y de solamente lo que está bien y lo que está mal. Realmente si no lo vives, no puedes opinar. Yo no sé si es que no hubiera vivido esto y otra persona se hubiera aplicado la eutanasia, ¿qué hubiera pensado? Sin embargo, ya que fue nuestra historia y fuimos nosotros quienes estábamos ahí, yo creo que las personas sí tienen que darse cuenta que la vida, como decía Renato, está para vivirla bien. O sea, no porque respiras, una persona te puede tener atada. Uno tiene que dejar el egoísmo y pensar más allá en qué está viviendo la persona que está sufriendo. Porque claro, yo como cuidadora, yo como esposa, ¿qué no hubiera dado porque Renato viva, o sea, porque vivamos el resto de nuestra vida juntos? Yo no me casé para enviudar, yo no me casé para cuidar a una persona cuadraplégica. Sin embargo, ya que lo viví, me di cuenta que él no merecía vivir así. ¿Y te sentiste juzgada en alguna oportunidad? Definitivamente, Sofía. Definitivamente, y ese es un tema muy complicado en el que no quisiera ahondar mucho, pero definitivamente. Pero como te digo, la única persona que estuvo junto a él fui yo.
Entonces creo que no puedes juzgar desde la comodidad de tu casa. Puedes estar sufriendo también porque esa persona ya no va a estar, pero como yo decía, la diferencia entre que él viva y muera era que en una de las dos opciones él iba a ser libre, porque en ambas íbamos a sufrir, tanto yo, su familia, sus amigos, pero la diferencia entre la una y la otra era que él iba a estar bien. Entonces había que respetar. Y realmente sí sentimos mucho apoyo y mucho cariño de la gente más cercana, de sus amigos, de mi familia, que en vez de juzgar solo estuvieron presentes. Le pudieron decir cuánto le querían, cuánto le agradecían, porque realmente Renato, no porque haya sido mi esposo, pero sí era una persona especial, era una persona extraordinaria, era un buen tipo, tenía buen corazón, no hacía mal a nadie. Entonces no era justo que una persona así, ni así ni cualquiera esté viviendo esto, porque él mismo decía, él se compró una moto una semana antes. Él decía, si yo me hubiera matado en la moto, todo hubiera sido distinto. Pero yo estoy aquí sin razón, se confundieron y no es justo. Yo amaba vivir, amaba viajar, amaba amar literalmente, y ahora estoy atado. Y era súper triste, porque si para mí era triste cuidarle, aunque muchas veces yo estaba en modo automático, a veces yo entraba en razón, digamos, estaba bañando y entraba en razón de que, hijo de madre, te estoy bañando, o sea, ¿en qué momento pasó esto? No se diga él lloraba a mares viéndome hacer las cosas y me decía, mi amor, yo no me casé contigo para esto, esta no era la vida que yo te quería dar, y era súper triste. ¿Qué hubieses esperado o qué te hubiera gustado que el sistema de salud, el Estado y la misma sociedad entienda sobre lo que implica acompañar así y pues también el Estado en este caso asumir sus responsabilidades? Bueno, por partes. En el tema del IES, de la eutanasia, déjame decirte que estoy súper agradecida. Realmente se cumplieron, si bien no se cumplieron tanto los tiempos, tampoco fue tanto el tiempo que se demoraron. Era algo nuevo y nosotros también entendíamos. Realmente en ese sentido, no sé si era porque Renato era abogado, porque se hizo mediático, pero en ese sentido sí sentimos muchísimo apoyo y yo estoy totalmente agradecida. Las personas que estuvieron junto a nosotros del momento en que Renato se iba, qué calidad humana. En ese sentido, súper bien. En cuanto al Estado, cuando nosotros estábamos planificando viajar, yo sí pedí apoyo al Estado y no recibimos. Eso sí me parece súper triste porque hay mucha gente que sufre y a la final lo que le pasó a Renato fue una consecuencia de lo que como país estamos viviendo. Porque, claro, esto no le pasó porque le quisieron robar, le pasó porque se equivocaron literalmente de criminal. Como él decía, se equivocaron de criminal, o sea, era contra otra persona y nos desgraciaron la vida. Y cuando yo le expliqué, hice una carta a la presidencia pidiéndoles derivación internacional, ellos nos cerraron las puertas. Nunca recibimos un mensaje, una llamada, una visita. Como te digo, gracias a Dios éramos afortunados y no nos hacía falta nada. Sin embargo, hay mucha gente que sí necesita. Entonces el Estado sí debería hacerse responsable. Ni las terapias, recuerdo que nos contabas. Nada. Cuando hicimos el tema de la derivación internacional, la presidencia derivó al IES y nosotros tuvimos una cita con un neurólogo y con un traumatólogo. Realmente el primer médico ni siquiera nos regresó a ver. Le preguntamos qué alternativas tenía, nos dijo que para qué, si él no se iba a volver a mover. Que era verdad. O sea, si los médicos a veces son súper crudos, creo que hay formas de decir, pero no puedes cortar la esperanza así de una persona, ¿no? Entonces, en cuanto al Estado, creo que sí falta muchísimo. También entiendo que cuánta gente necesitará ayuda, pero yo sí tuve un acercamiento. A mí sí me estaban contestando y me dijeron, no, plata no te vamos a dar. Y la derivación internacional tampoco, porque aquí sí hay terapias. Entonces sí deberían ser más humanos. Eso es muy fuerte, ¿no? Si hoy en día alguien te define, digamos, porque también esto pasa mucho, como la esposa de, ¿tú qué dices y cómo reivindicas también tu presencia, tu historia? Porque yo te decía antes de empezar la entrevista, si bien Renato fue una víctima directa que sufrió en carne propia el daño a su salud, tú también eres una víctima de lo que está pasando, de esto que mencionas, de esta realidad que se vive en el país que le puede tocar a cualquiera en el Ecuador en este momento. Sí, bueno, realmente dentro de toda la tristeza y de la tragedia yo me siento también muy afortunada porque siento que he crecido mucho como persona
y las personas que están cerca de mí, o sea, especialmente mi familia y mis amigos más cercanos, me hacen sentir tan valiosa que yo me siento súper tranquila con esto. Incluso te cuento que en el velorio, si bien era un momento triste, yo me sentí tan llena del corazón, porque personas tanto que conocía como personas que no conocía, me abrazaban, me agradecían, me recordaban lo valiente que soy, lo fuerte, que soy increíble, que no saben cómo soy tan fuerte. Eso me repite toda la gente. O sea, yo cuento esta historia, es mi historia y para mí no es tan rara, digamos así, porque es parte de mi vida. Pero las personas a las que cuento o que me preguntan algo, se admiran y me dicen, ¿cómo puedes ser tan fuerte? O sea, ¿de dónde sacas la fuerza? O sea, ¿qué te pasa? Y yo solo les digo, no sé. O sea, es parte de quien soy ahora. Definitivamente todo este camino me ha hecho mejor, me ha hecho crecer como persona, me ha hecho más sensible, más fuerte, más independiente. Entonces, dentro de todo lo triste, yo creo que uno siempre tiene que sacar las cosas positivas y yo definitivamente saco muchas cosas positivas de esta experiencia porque hoy soy lo que soy gracias a esto. ¿Qué sabes del amor hoy que no sabías antes? Que el amor es libertad. El amor es te amo, te respeto y te dejo ir. No es te amo pero te ato. O sea, el amor literalmente para mí, como te digo, la relación de Renato y mía siempre fue muy linda. Y analizando, fue tan intensa que tal vez era porque tenía que pasar esto y por eso tuvimos que amarnos tan intensamente y también para aguantar tanto. Pero definitivamente, de cuando conocí a Renato ahora, valoro otras cosas, me doy cuenta que otras cosas no son tan importantes y que el amor es todo o nada, Sofía. El amor no es te amo pero, te amo un poco, no, o amas o no amas. No hay medias tintas en el amor. ¿Cómo fue? Y no sé si es muy imprudente preguntarlo, pero si quieres no me respondas, pero ¿cómo fue el último tiempo, el último día con Renato? Renato tenía la opción de elegir su fecha. Sin embargo, como esto era tan nuevo, yo le iba a hacer una despedida con sus amigos y la familia más cercana el sábado que él falleció. Entonces yo ya tenía todo comprado y él se iba a aplicar el último día, porque quería disfrutar los últimos días. Y nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué es el sábado? Entonces, y esto era jueves de tarde, nos cogió de imprevisto. De cierta forma yo siento que fue mejor, porque imagínate el hacer el conteo de faltan 9 días, faltan 8 días, ya, esto fue así de golpe. El día anterior fue, dentro de lo triste, hermoso. Aquí no dejaban de entrar y salir carros, la gente vino, toda la familia, amigos vinieron a despedirse. Fue un día lleno de muchas emociones, mucha carga emocional, pero de él y mío, yo siento que yo no me quedé con nada, ni él tampoco. Y también me siento con esa satisfacción de que no tuvo que pasarnos esto para demostrarnos cuánto nos amábamos. Él y yo siempre nos tratamos como nos tratábamos. Y el último momento junto a él fue hermoso. Y sí te voy a contar, cuando estábamos ya en la habitación, antes de que él fallezca, pues le explicaron cómo era el procedimiento y le dijeron que era lo último que él quería decir. Y Renato lo último que dijo, les dijo a las personas que estaban ahí, les dijo, lo último que quiero decir y antes de irme es agradecerles a ustedes, porque hasta el último día de mi vida me encuentro con ángeles. Yo y ustedes son los ángeles que me permiten a mí descansar y al fin estar en paz. Y a mí, el día se durmió hablándome y las mismas personas que estaban ahí me decían, él se fue enamorado de ti, solo se vio viendo tus ojos y diciéndote cuánto te amaba. Y el camino de aquí al hospital, yo me fui solo con él. Dije, yo me quiero ir solo contigo, yo te llevo en el carro y vamos conversando. Fuimos cantando, fuimos llorando, fuimos diciéndonos que nos amábamos y que todo iba a estar bien. Él siempre me decía, tú tienes que estar bien y yo también por eso me mantengo fuerte, porque él me hizo que yo me convenza de la gran persona que soy y que yo me merecía también ser feliz de ahora en adelante. Ha sido súper raro estos meses, pero sí, nos fuimos súper felices cantando, amándonos, recordándonos lo lindo que fue nuestra vida y agradeciéndonos, ¿no? Hasta el último segundo. Sé que lo extrañas y pues escucharte es fuerte, es también doloroso, pero sí. Tu historia seguramente acompañará también a las historias de otras mujeres, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les dirías también a otras mujeres que están enfrentando esto que tú estás viviendo? Les diría que no están solas, que no son las únicas que viven. Yo creo que uno cuando está viviendo una tragedia piensa que solo a uno le pasan las cosas, que solo uno está viviendo lo peor.
pero realmente cuando conoces a más personas te das cuenta que siempre hay alguien que está peor que tú y que desearía tu vida. Entonces tienes que también dentro de la tragedia saber ser agradecido. Y tienes que rodearte de personas que lo único que hagan es sumarte, que lo único que hagan es hacerte ver lo valioso que eres. Hay días que uno siente que no vale nada. Yo sentía que no estaba haciendo lo correcto muchos días, que tal vez me estaba equivocando, que tal vez no debía apoyarle, que no, o sea, muchas cosas. Pero al final del día me daba cuenta como que yo hacía lo que mi instinto me decía, porque es impresionante lo que el instinto de una persona hace. Uno dice, chuta, yo no sería capaz de hacer esto. No sabes hasta que lo vives. Entonces les diría que se rodeen de personas que tal vez aprendan de mis errores. Yo no busqué terapia, yo no me puse como prioridad. Sin embargo, uno también es importante. Yo, gracias a Dios, nunca tuve esos momentos en los que yo como cuidadora me hice pedazos, porque siempre me decían, ten cuidado, la cuidadora siempre es la que termina peor. Yo no sé cómo me mantenía fuerte. Como te digo, a veces yo misma me autodaba terapia porque sentía que el Espíritu Santo me iluminaba y con las cosas que yo le decía a Renato yo también me motivaba. Pero sí, les digo que no están solos y si en algún momento alguien necesita hablar conmigo, pues aquí estoy. Yo no tengo problema en contar mi historia. Como les digo, esto es parte de quién soy. Y yo no tengo vergüenza, para mí no es un tabú. Y yo siento que lo que hice es lo correcto. Aunque no todos estén de acuerdo, yo siento que todo lo que hice fue desde el amor. Hay un protagonista más aquí que es Chubi. El Chubi. Que está por ahí, que es tu perrito también. Sí. ¿Tú cómo interpretas lo que él ha sentido durante todo este tiempo? Renato nos contaba un poquito de lo que fue, pero obviamente tú quién más para decirnos. Bueno, definitivamente, aunque uno no lo crea, a él también le cambió la vida. Cuando pasó esto, el Chubi era muy pegado a mí. Y al Renato también, pero no tanto, porque pasaba conmigo todo el tiempo. Sin embargo, los animalitos son literalmente ángeles. Y desde que le pasó esto a Renato sufría porque no podía toparle. Y el Chubi en un inicio tenía miedo de acercarse porque le veía vulnerable. Sin embargo, él y el Chubi crearon nuevas conexiones impresionantes. El Chubi me rogaba que le suba a la cama del Renato, le escalaba el cuerpo y se le acostaba y con las patitas le abrazaba el cuello y le llenaba de besos. Y eso para el Renato era todo. Y realmente la conexión que ellos tenían era impresionante. El Chubi realmente fue una parte muy importante de este proceso. Gracias al Chubi, el Renato también muchas veces salía adelante, porque solamente el Chubi como hacía hace un ratito, coger y lanzar su pelota, hacer alguna payasada, ya le ayudaba a él a sentirse mejor. Para Renato y para mí, Chubi fue nuestro hijo, realmente es todo lo que me queda de él, digamos así, palpable, porque el Chubi fue como nuestro hijo. Nosotros siempre le quisimos y le cuidamos como un bebé. De hecho, él fue el que empezó a malcriarle, darle de comer sentado en la mesa, y cosas así. Y el Chubi, cuando Renato falleció, él supo, porque yo le llevé al entierro. Me pareció que era el momento adecuado porque iba a ser bonito. Y el Chubi se dio cuenta que él ya no estaba. Y cuando vinimos a la casa yo tenía miedo que le busque y él no le buscó. Y yo siempre le llevo al Chubi al cementerio. Y el Chubi es impresionante. Él sabe cuál es el árbol del Renato y se le acuesta al lado. Y cuando alguien pasa, él les ladra. Él sabe que él está ahí. Y para mí definitivamente también el Chubi es todo. Muchas veces es la razón por la que me tengo que levantar a sacarle, a jugarle. Porque él tiene una personalidad súper especial y quienes le conocen saben, él a donde va se hace querer, es muy lindo y siento que todos hubiera sido diferentes si él no hubiera estado. El Chubi fue uno de los regalos más grandes que me dio Renato. Yo siempre quise un perrito como el Chubi y me costó convencerle en realidad. Y cuando ya le convencí, de hecho fue de imprevisto que yo estaba molestándole y le digo, ya, ¿cuándo me das? Y él me dice, te doy hasta llegar a la casa para que consigas. Y yo me volví loca buscándole al Chubi. Y siento que los animalitos están ya destinados a uno. Y el Chubi definitivamente para mí, para mi familia, para mis amigos, para todos, es una persona muy importante. Incluso Renato, antes de irse, él se tatuó. Se alocó y se quiso tatuar. Se tatuó con sus mejores amigas, se tatuó conmigo y se tatuó una patita del Chubi. Porque eran las cosas más importantes.
que él tenía en ese momento. Entonces sí, los animalitos son ángeles. Impresionante. Si tuvieras que nombrar este trayecto con una sola palabra, no perfecta, una palabra me imagino fuerte, ¿cómo nombrarías todo este trayecto? Yo realmente la denomino como un crecimiento. Definitivamente, como te decía, para mí ha sido un crecimiento impresionante. Ya no soy la persona que era cuando pasó esto. Soy una persona que también gracias a esta experiencia he aprendido mucho. Como Renato decía, no hay que complicarse por tonteras. Yo realmente a veces me da iras que la gente se estrese, o sea, eso me da iras. Ya no me hago problema por tonteras. Estoy viviendo mi vida al máximo, aunque recién son 3 meses, realmente siento que es poco y mucho tiempo a la vez. He tratado de vivir intensamente, he tratado de disfrutar, de conocer, de salir. Realmente trato de pasar muy ocupada también para no dejarme caer en la tristeza, pero definitivamente no soy la persona que era antes. Gracias, Daniela, muchas gracias por contarnos tu experiencia, por abrirnos tu corazón, por habernos abierto las puertas de tu casa y de tu familia, por habernos dejado conocer también, porque fuiste tú quien nos contactó para que podamos contar la historia de Renato y también exigir justicia, ¿no? Al final del día, el sistema judicial en el país todavía le sigue debiendo a Renato, aunque él se haya ido libre, acá el país les debe bastante a ustedes también como familia. Gracias de verdad y pues bueno, esta es parte de este especial que hacemos para ustedes, visibilizando las historias de las que sostienen, de las que luchan, de las mujeres que siempre están ahí. Historias sin duda de lucha de estas mujeres fuertes, valientes, resilientes. Aquí, por ejemplo, Ana Lucía le dice: admirable mujer, enseñanza de cómo tomar la vida. Raúl Ricaurte también dice: linda entrevista. Víctor Manuel Andrade dice: carajo que me ha hecho llorar. Un gran abrazo a la señora, muy valiente, impresionante historia de vida, de entrega, de gratitud, de amor ejemplar, muy fuerte. Aquí nos comentan, mi Sofía, eso es, con lo que nos quedamos de esta linda entrevista a Daniela. Bueno, ha sido duro y yo creo que para ella también. Sé que nos está viendo en este momento. Daniela, nuevamente gracias por abrirnos las puertas de tu casa y las puertas también, el corazón, ¿no? Hay algunas imágenes que ya las vamos a compartir también en las entrevistas que vamos a subir a redes sociales, y yo lo único que puedo pedirles es que veamos estas historias sin juzgar absolutamente nada. Son historias de amor, son historias de resiliencia, son historias de cómo le toca vivir a cada persona una experiencia durísima, una experiencia que ninguno de nosotros, ninguna de nosotras quizá tenemos idea de cómo reaccionaríamos, de qué es lo que haríamos, pero lo que nosotros siempre vimos, en este caso junto a Daniela, y lo que vimos también de la historia de Maritza junto a Edgardo Bauza, es que ha sido una entrega total, 100%, todo lo que pueden y mucho más. Así es que, por favor, seamos empáticos, tratemos de ver la vida y las historias de otras personas con respeto, sobre todo, sin preguntar, sin cuestionar. Es indispensable que aprendamos a hacer eso. No es justo siempre estar pues juzgando la vida de los demás, ¿no? Hay que aprender a tomar lo bueno de estas historias y aprender un poco, ojalá ser más empáticos, ojalá ser mejores seres humanos. Así es, nos vamos con esto y bueno, sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias del Quique Show y con las Guarmis hasta el lunes.